Muchas gracias a todos por su presencia. Para nosotros es un placer verlos acá, repetir año con año este evento siempre que sea posible. Y tenerlos aquí implica para mí un reto, porque siempre tengo que pensar algo nuevo, algo diferente y algo de utilidad y aterrizado, porque normalmente estoy más acostumbrado a dar conferencias para médicos, para hematólogos, que tratar de aterrizarlo en algo que les sea de utilidad a ustedes. Y este tema recientemente ha tomado un poquito más de importancia debido a que ya hay pruebas para detectarlo, porque ya hay datos clínicos que soportan que podemos utilizar ciertas pruebas en esta parte del embarazo y concomitante las trombofilias. Entonces vamos a hablar un poquito de trombofilias y les voy a dar un mini crash course de coagulación, nada más para que rápidamente estemos en el mismo canal. Entonces la trombofilia es la predisposición hereditaria o adquirida a la aparición de trombosis venosas recurrentes en ocasiones en sitios inusuales, y esto es lo que tiene cuando son sitios inusuales, es cuando tenemos que parar las orejas de no es algo normal. No es lo mismo que tener una trombosis venosa en la pierna, que es lo más normal, a que tener la vena central de la retina o un síndrome de Budd-Chiari, que es trombosis hepática, por una alteración de los mecanismos que previenen el exceso de coagulación. ¿Puedes explicar al hipervínculo? Entonces, estas diapositivas no quiero robar el crédito como hace nuestro presidente y les pongo directamente de quién son, ¿verdad? Y es una presentación hecha por la doctora Ma, que está en la página de internet de la American Society of Hematology, y se me ha hecho para los alumnos de medicina lo más sencillo para explicar la coagulación de una forma rápida y corta. Siempre estamos que la vía extrínseca de la coagulación, que la vía intrínseca de la coagulación, y es más fácil, y sobre todo para ustedes va a ser todavía más fácil pensar en la vía del TTP y en la vía del TP. Con que tengamos esa parte empezamos bien. Y sabemos que ambas vías van a converger en el factor 10. Y para que recordemos en cuál es el factor que converge, el factor 10 es la tacha que marca el punto exacto. Y luego, recordemos que el factor 10 tiene a su amiguito, a su cofactor, que es el factor 5. Y para que no olvidemos cuál es el cofactor del factor 10, piensen que la B del factor 5 se puede encajar en el nicho que queda en la X. Este complejo de factor 10 con factor 5 va a convertir la protrombina en trombina. Y esta trombina va a convertir el fibrinógeno en fibrina. Entonces, para que no olvidemos los factores claves de la coagulación, solo tenemos que pensar en los billetes de dólar, que afortunadamente ya no han subido tanto, de menores de $20. Y tenemos el 1, el 2, el 5 y el 10. No olvidar que existe un billete de $2, es raro, pero existe. Entonces, para evaluar cuál es los factores en cada una de las vías de la coagulación, piensen que el tiempo de protrombina, la palabra es más corto que decir tiempo de tromboplastina parcial activada. Por lo tanto, al decir tiempo de protrombina, realmente solo tenemos un factor para evaluar allá, que es el factor 7. En inglés es el lucky 7, el 7 de la suerte. Entonces, con que recordemos lucky 7, vía de acumulación corta, ya sabemos que si hay una alteración aislada del TP, el que debe estar mal es el factor 7. Y luego, la vía del TTPA, del tiempo parcial de tromboplastina activada, tenemos factor 12, factor 11, factor 9, factor 8, y luego activamos 10 y 5. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para recordar estos números? En inglés es el acrónimo TENET. Y TENET, ¿para qué es cada uno de ellos? 12, 11, 9, 8 y 10. Y con eso sabemos que los factores de la coagulación TENET son los que van a estar involucrados en la vía del TTPA. Estos factores van a converger en la vía común, y la deficiencia del factor 7 no va a prolongar el tiempo de protrombina, pero no va a prolongar el tiempo de tromboplastina parcial.
El 12, 11, 9 y 8, su ausencia va a prolongar el TTPA, pero no va a prolongar el TP. Y si llega a haber un problema en el 10 o una activación del 10 o una ausencia del 10, las dos vías van a estar alteradas. Clínicamente, ¿qué es lo que importa? Las deficiencias del factor 9, 11, 8, 7, 10 y 5, protrombina y fibrinógeno, son clínicamente significativas. Los inhibidores de estos factores son clínicamente significativos para sangrado. Y la deficiencia del factor 12 y el anticoagulante lúpico no va a provocar mayor sangrado. Y una prueba muy sencilla de hacer para saber si hay un inhibidor de la coagulación o si hay una ausencia del factor es la prueba de corrección con plasma, con diluciones, en donde la mayoría de ustedes lo hacen en sus laboratorios. En lo que hacemos es combinar plasma teóricamente de un paciente normal con el plasma problema, y si se corrige la coagulación, pues lo que vamos a tener es que hay una ausencia del factor de coagulación. Y si después de una incubación de 2 horas no se corrige, quiere decir que hay un inhibidor en el plasma problema, que es el que está inhibiendo ya sea el TP o el TTPA. Normalmente los inhibidores más comunes van sobre el factor 8, son las hemofilias adquiridas, y obviamente el otro factor mucho más común son síndrome de anticuerpos antifosfolípido y lo que es el anticoagulante lúpico. Entonces, regresamos rápidamente a la presentación y hablamos rápidamente de la fibrinólisis, que es la conversión de la fibrina a sus productos de degradación por acción de la plasmina, y es regulada de forma específica por activadores, inhibidores y cofactores, y debe estar integrado por reacciones de coagulación para la formación oportuna y disolución de coágulos en la sangre. Si no existiera la fibrinólisis, con cualquier golpecito falleceríamos, porque ese golpecito desencadenaría la coagulación, y si no controlamos la coagulación nos coagularíamos completamente y fallecemos. Entonces, los mecanismos de control de la coagulación son igualmente de importantes para la vida humana o la vida animal, porque también está en los animales esto. Y luego esta destrucción del coágulo se lleva por la disolución que permite el depósito de la fibrina en el vaso o en una cicatriz, y el objetivo es convertir en plasminógeno el plasmina, el cual va a convertir y disolver a la fibrina. Y aquí tenemos este inactivador del activador, el inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1, también está el tipo 2 que está principalmente en la placenta, y lo que es los inhibidores fibrinolíticos activados por trombina. Todos estos sistemas son los que contrarrestan también a la fibrinólisis. Y la conversión de plasminógeno en plasmina, que la plasmina es la que va a disolver el coágulo y se van a formar los productos de degradación del fibrinógeno. Y ustedes van a ver que a veces, como prueba para ver si hay trombosis o si está hiperactivada la coagulación, pedimos productos de degradación de fibrinógeno o pedimos el dímero D, que es parte de estos productos. Y todo esto tiene como objetivo disolver el coágulo de fibrina y de plaquetas. Entonces, ya que tenemos un panorama un poquito de refrescada de cómo funciona la parte de la coagulación, vamos a ver que en el embarazo tenemos factores muy importantes para destacar. La incidencia de la enfermedad tromboembólica durante el embarazo varía entre 0.76 a 1.72 por cada 1000 embarazos. Otra estadística es de 1 en cada 1600 embarazos hay un evento trombótico. Es 4 veces superior al de la población no gestante. Desde eso, ahora les explico por qué, pero vemos que el embarazo es un factor de riesgo per se para trombosis. El 20% de esos eventos ocurren en territorio arterial y el 80% en territorio venoso. Desde el punto de vista fisiopatológico, un trombo arterial es muy diferente al trombo venoso, y el tratamiento para un trombo arterial es diferente al tratamiento de un trombo venoso. El riesgo de tromboembolia pulmonar o de trombosis venosa profunda es mayor en el posparto. Durante las primeras 6 semanas posparto, el riesgo aumenta de 20 a 80 veces.
Y la primera semana posparto, esta cifra es cerca de 100 veces. De hecho, mi compañero de residencia de hematología, con su tercera bebé, su esposa tuvo una tromboembolia pulmonar. Como siempre en la casa del jabonero, ¿verdad? A él como hematólogo tardó como 5 o 7 días en diagnosticarle a su esposa una tromboembolia pulmonar. La embolia pulmonar es la primera causa de mortalidad materna en el mundo desarrollado y va de 1.1 a 1.5 muertes por cada 100.000 partos en Estados Unidos y en Europa. Y recuerden que mucho de la calidad de un sistema de salud se mide por un índice que es la mortalidad materno-infantil. Entonces, si esta es la primera causa de mortalidad en la mujer embarazada, es algo para tomar en cuenta. El embarazo es un estado fisiológico de hipercoagulabilidad en donde tenemos varios puntos que hacen esto. Uno es el aumento en la generación de fibrina, disminución de la actividad fibrinolítica, factores 2, 7, 8 y 10 aumentan, la proteína S libre disminuye, aumenta la resistencia a la proteína C activada, el inhibidor del activador de plasminógeno, la protrombina, el dímero D, y además mecánicamente hay una reducción de hasta el 50% del flujo sanguíneo en las piernas alrededor de la semana 25 y 29 y que dura hasta la semana 6 posparto por la presencia del bebé que afecta el riego sanguíneo a la madre. Y esto sigue vigente, esta tríada descrita hace ya más de un centenar de años. Alteración de la pared vascular, la lesión endotelial, el flujo sanguíneo, la circulación enlentecida y la composición de la sangre que da estos estados de hipercoagulabilidad. Entonces, en una mujer embarazada tenemos factores de riesgo, que ya hablamos que es el embarazo per se. Si hay antecedentes personales previos de tromboembolismo o antecedentes familiares, la presencia de diabetes mellitus, lupus eritematoso sistémico por la presencia de síndrome de anticuerpos antifosfolípido, la presencia de embarazos múltiples, una en términos ginecológicos madre añosa, o sea más de 35 años, obesidad, enfermedades cardíacas y la presencia de raza negra. Y cesáreas, principalmente si son cesáreas de emergencia. Todo esto son factores de riesgo para enfermedad tromboembólica en el embarazo. ¿Cuándo debemos sospechar una trombofilia? Antecedentes de tromboembolia o tromboembolismo durante el embarazo. 50% de las mujeres embarazadas que presentan un evento trombótico tienen una trombofilia, ya sea adquirida o hereditaria. Antecedentes de abrupto placentae, preeclampsia, eclampsia y pérdidas fetales, que esa es otra parte que empezamos a ver mucho como hematólogo, que me empiezan a llegar estas mujeres con pérdidas fetales recurrentes, así como restricción del crecimiento intrauterino. La incidencia de enfermedad tromboembólica, ya lo vimos, 0.76 a 1.72 por cada 1000 embarazos. Y estos riesgos de complicaciones vasculares gestacionales asociados a la presencia de trombofilia, vemos que el abrupto placentae, su odds ratio, o sea, su riesgo relativo de tenerlo, aumenta 3 veces, de preeclampsia 2 veces, de pérdida fetal antes de la semana 24 2 veces, de pérdida fetal tras la semana 24 2.3 veces, y retraso de crecimiento intrauterino. O sea, el hecho de tener un problema de trombofilia aumenta los riesgos de complicaciones en las mujeres embarazadas. Las trombofilias las clasificamos en 2 grandes grupos: trombofilias adquiridas y trombofilias hereditarias. Y las trombofilias adquiridas están en gran relación con los factores de riesgo de la trombosis, y las trombofilias hereditarias pues los tenemos principalmente en los genes. Entonces, en las trombofilias adquiridas las podemos clasificar por alteraciones reológicas, como puede ser una cirugía,
un síndrome de hiperviscosidad, como podemos ver en mieloma múltiple, en policitema vera, en macroglobulinemia de Waldenström, en la eritroponocitosis. Recuerden que la eritroponocitosis, la hipoxia, hace una precipitación de los eritrocitos y estos pueden favorecer a la trombosis. Alteraciones vasculares, este síndrome de anticuerpos antifosfolípido, al cual le vamos a dedicar un poquito más de tiempo y hay una diapositiva especial para él. La hiperhomocisteinemia, que ya sabemos que es un factor de riesgo cardiovascular, principalmente para trombosis arterial. Vasculitis, diabetes mellitus. Alteraciones plaquetarias como síndromes mieloproliferativos crónicos, especialmente la trombocitosis esencial, que las plaquetas se elevan normalmente arriba de 1 millón. Hemoglobinuria paroxística nocturna, esta enfermedad que está muy de moda, es ultra mega rara, pero como ya hay medicamento, entonces ahorita le estamos viendo más. Hiperlipemia, diabetes mellitus. Alteraciones plasmáticas como las enfermedades neoplásicas, principalmente las enfermedades neoplásicas metastásicas. Un paciente con cáncer es un paciente en riesgo de trombosis y un paciente con cáncer metastásico debe de por lo menos estar con anticoagulación profiláctica. El embarazo, como ya platicamos, síndrome nefrótico. Otros, el uso de anticonceptivos orales, algunos antineoplásicos como la L-asparaginasa, y el uso de hormonas también puede favorecer trombofilias. La leucemia preomelocítica aguda como tal es el prototipo de enfermedad que puede dar coagulación intravascular diseminada, y ya saben que en la C y D hay tanto eventos hemorrágicos como eventos trombóticos. Y las trombofilias hereditarias, tenemos este grupo de padecimientos caracterizados por déficit de aditromina 3, proteína C, proteína S, la mutación del factor 5q506, también más conocido como el factor 5 de Leiden, que es la trombofilia genética más común que hay. Variante alélica del gen de la protromina 20210A, que es el segundo más común, dispirogenemia. Variante homocigota del MTHFR o meta-tetrahidratofolato reductasa, principalmente en la región C673D, que da hiperhomocisteinemia, niveles elevados de factor 8. Teóricamente, hay muchas estadísticas, pero heterocigosidad para el factor 5 de Leiden puede variar del 2 al 7%. Y si aquí tenemos 150 personas, podría afirmar con sangre que alguien tiene alguna mutación heterocigota del factor 5 de Leiden. Entonces, el hecho de tener estas trombofilias, ¿qué implica? Si tengo una deficiencia de antitrombina 3, recuerden que la heparina activa a la antitrombina 3 y actúa a varios niveles para dar la trombosis. Tenemos que el riesgo de trombosis durante el embarazo puede variar desde el 12 hasta el 60% y del puerperio de 11 a 33. La deficiencia de proteína C de 3 a 10, de proteína S un poquito menor, y la resistencia a la proteína C activada del 10 al 14%. Recordemos que el factor 5 de Leiden es exactamente eso, una resistencia a la proteína C activada. Significa que la mutación en el factor 5 hace que la proteína C no pueda inhibir al factor 5 y que se prolongue la actividad del factor 5. Y estas son las prevalencias que les estaba comentando para heterocigotos del 2 al 7%, y el riesgo relativo para tener un evento trombótico en el embarazo, si somos heterocigotos, es 9 meses más. Pero si llegamos a ser homocigotos, que tenemos las dos mutaciones, se eleva hasta 34 veces más el riesgo. Y en mutación de la gen de la protromina para heterocigotos, el odds ratio es de 7, y homocigotos, que afortunadamente la prevalencia es baja, se eleva hasta 26 veces. Algo muy importante: ¿por qué si hay una mutación que favorece complicaciones en el embarazo y pérdidas fetales es tan prevalente? Por ejemplo, cuando tenemos drepanocitosis,
Nosotros sabemos que hay tantas personas con drepanocytosis porque los portadores de drepanocytosis tienen una ventaja competitiva, principalmente en África y en la raza negra, porque estas personas son resistentes a la malaria. Por eso hay tanta drepanocytosis, porque no se morían por malaria en comparación a los que no eran portadores. Entonces, ¿qué tiene el factor 5 de Leiden de beneficio para una persona en comparación del que no tiene para que sea tan prevalente? Pues ya se encontró que el factor 5 de Leiden lo que hace es que tanto hombres como mujeres sean más fértiles. Se embarazan más, pierden más. Pero eso es lo que equilibra y por eso es tan prevalente. Por ejemplo, se han demostrado que los pacientes con homocigotos para Leiden tienen las cuentas espermáticas más altas que los controles que no tienen la mutación. Se ha visto que las mujeres que tienen factor 5 de Leiden se embarazan más rápido y más pronto al estar en una práctica sexual repetitiva. Entonces da un beneficio para ser más fértil, aunque tengas mayores pérdidas, y por eso es una mutación que va a permanecer y va a seguir presentándose. El déficit de adentrobina nos eleva 5 veces el odds ratio para tener algún problema durante el embarazo, así como el de deficiencia de proteína C, y si se dan cuenta, estos tienen menor prevalencia que los problemas genéticos. Y el déficit de proteína S es todavía más raro, y como es un cofactor, su odds ratio eleva nada más 3 veces el riesgo, pero 3 veces el riesgo es para pensarse, ¿verdad? Entonces, esto era respecto a tener un evento trombótico. ¿Cómo lo ponemos en cuanto a pérdida recurrente del embarazo? Si nosotros tenemos un déficit de proteína C, de proteína S y de aditromina 3, como que la P no es estadísticamente significativa para pérdidas gestacionales. Pero si tenemos anticoagulante lúfico o síndrome de antifosfolípidos o ambos, es estadísticamente significativo la cantidad de pérdidas fetales. Si tenemos lipoproteína elevada, estadísticamente significativo, y aquí muy limítrofe la hiperhomocistinemia basal mayor de 15, que estaría ligado al gen de la meta-tetrahidratofolato reductasa, también parece ser un factor incipiente para esto. Entonces, ¿qué mujeres deben hacerse el examen de trombofilias? Toda mujer con antecedente de trombosis que se encuentre cursando un embarazo o planificando una gestación próxima. Si tienen historia obstétrica de muerte fetal, desprendimiento prematuro de placenta normicerta, preeclampsia severa, restricción severa del crecimiento fetal y aborto recurrente, hay que buscar trombofilias en estos pacientes. ¿Cómo estudiamos esas trombofilias? Con estudios de situaciones clínicas adquiridas que determinan un estado protrombótico. ¿Qué significaría el interrogatorio, el examen físico, determinar factores de riesgo, antecedentes, trombosis arteriales, laboratoriales glucosa, homocisteína, perfil lipídico, anticuerpos anticardiolipinas? Hay un panel muy amplio de anticuerpos anticardiolipinas. Teóricamente, hasta el momento, hasta la fecha, los que están relacionados y que son criterios diagnósticos para la enfermedad es anticoagulante lúpico, anticardiolipinas y beta-2-glicoproteína. Para estudio de trombofilias específicas o primarias, si hay una historia familiar y antecedentes personales, el estudio plasmático implicaría antitrombina funcional, proteína C, proteína S libra, funcional antigémica, anticoagulante lúpico, antifosfolípidos y fibrinógeno funcional. Y aquí falta anti-beta-2-glicoproteína IgG y IgM. Y el estudio genético, en este momento, lo que ya tiene mucho peso y que es recomendado es la mutación del factor 5 de Leiden y la mutación de la protrombina. Aunque si vemos que hiperhomocistinemia es un factor de riesgo, vale la pena explorar MTHFR. Hay una mutación que es el inhibidor del activador plasminógeno y hay variantes genéticas que están relacionadas con mayor riesgo de trombosis. Hay estudios que implican o que podría ser que esto tenga una causa importante en trombofilias y pérdidas, y se están corriendo estudios más grandes para ver su significado clínico.
El manejo del paciente, diagnóstico y episódico de tromboembolia, un diagnóstico difícil, sus síntomas suelen estar en una mujer embarazada normal. Y entre los estudios que utilizamos, los estudios de imagen, el dímero D, que nos ayuda a orientarnos si hay o no hay trombosis. Y esta parte de la profilaxis, el tratamiento, pues no es algo que considero que tengan que tomar o de conocer tan a fondo, pero sepan que para nosotros es importante porque tomar decisiones terapéuticas en estos pacientes no siempre es tan fácil, porque bueno, muy fácil, anticoagulo, pero sienten trabajo de parto, ¿qué hago? Va a sangrar durante la cirugía. Entonces es importante saber con qué voy a anticoagular, cuándo voy a suspender la anticoagulación, cuándo vamos a reiniciarla. Normalmente ya vimos que en el posparto es cuando hay mayor índice de trombosis. Entonces entras a una cesárea y cuando te voy a anticoagular si sé que la primera semana posparto es cuando tienes más índice de trombosis. Entonces muchos de estos cuadros los anticoagulamos 1 o 2 horas posterior a la cesárea. El ginecólogo tiene que asegurarse de hacer una buena hemostasia porque sabe que a ese paciente terminando vamos a tener que anticoagularlo. ¿Y qué usamos? La heparina y los compuestos afines son de elección durante el embarazo como profilaxis o como tratamiento, y el uso de fumarínicos, de warfarina, de acenofumarina, normalmente pueden tener efectos teratogénicos. Entonces heparina y principalmente heparinas de bajo peso molecular como la enoxaparina son las de predilección durante el embarazo, y la warfarina sí se puede dar posparto y no atraviesa la leche. Aquí están todas las guías de cuándo utilizarlo, que les comento, hasta 1 hora después del parto vaginal, hasta 12 horas después de la cesárea en tromboembolia pulmonar masiva con inestabilidad. Y pacientes sin trombofilia con antecedentes de trombosis, sin relación a gestaciones y relacionada a gestaciones. Prácticamente las guías en todos estos pacientes nos ponen la opción si solo es observación o utilizar estos medicamentos a dosis bajas. Entonces realmente si a ustedes como pacientes les digo tienen algún riesgo elevado de trombosis, vamos a observar, ¿qué van a preferir? O te pongo una dosis baja que te puedo revertir la anticoagulación en cualquier momento y que vas a estar un poquito más protegido. Entonces, en mi opinión y mi práctica clínica, prácticamente a todos estos pacientes les doy el beneficio de la anticoagulación, sabiendo que en este momento tengo medicamentos con un complejo protrombínico que me va a activar, son puentes o bypass en la coagulación, que no tengo que preocuparme en qué punto de la coagulación está inactivo, porque me voy directo sobre el factor 2. Y se debe utilizar tanto heparina de bajo peso molecular como aspirina durante todo el embarazo y hasta 3 meses después del puerperio. Pacientes con complicaciones en el embarazo, tratamiento, y aquí nuevamente recomiendan una actitud activa terapéutica, aunque se reconoce que faltan estudios bien aleatorizados. Estos son las profilaxis, o sea, los criterios diagnósticos, los criterios de riesgo para usar tromboprofilaxis en una cesárea. Mucho de esto lo hemos platicado, y esto es lo que les quería comentar del síndrome de anticuerpos antifosfolípido, que es una enfermedad en donde tenemos criterios clínicos mayores, criterios clínicos menores, con aborto recurrente, muerte fetal en el segundo o tercer trimestre, trombosis venosa, trombosis arterial y trombocitopenia. Y el hecho de que tengan trombocitopenia este paciente no le quita el riesgo de trombosis. Puedo tener 30.000 plaquetas y ese paciente se puede trombosar. Así de agresivo puede ser un síndrome de anticuerpo antifosfolípido. Y tenemos estos criterios clínicos menores y los criterios mayores clínicos más menores, más la prueba serológica, anticoagulante lúpico, anticardiolipinas, IgG, IgM o la presencia de beta-2-glicoproteína me ayuda y me respalda el diagnóstico de la enfermedad. Y prácticamente todos estos que tienen trombofilias conocidas
se deben de tratar con anticoagulación. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta?